Hoy, desde la Botica de Palabras para seguir siendo, transmitiendo desde el río Taraira, en Taraira, Maupés, rodeada de las mariposas amarillas, verdes y de las aguas cuidadas por la madre Yepamacé, la boa o la guío, canoa, que sirvió de transporte para traer en su cuerpo a las diferentes etnias que ahora habitan gran parte de este territorio. Les quiero compartir un fragmento de este libro que se llama Huira, Hijos del Colibrí, de Luz Miriam Gutiérrez Gracia. Este es un libro publicado por Viento Ediciones y cuenta el origen de los de Sano, Huira, y pues es un territorio, ¿no? Es este territorio en el que estas historias brotan, estas narrativas umbilicales que nos conectan con el origen de la vida, con el agua, con el viento, con las mariposas, con la lluvia, con el aire, con la tierra, con la arena, con los troncos. Y esto dice así: Huira, hijos del colibrí. Comienza así. En la selva del Baupés, el abuelo sabedor Kumú y sus nietos, Core y Arumá, caminan a orillas del río Pirá-Paraná para introducirse al maravilloso mundo de la palabra de origen, de la tradición oral, en la memoria de un mito de su cultura de Sana que cuenta cómo se pobló la tierra de gente. Vamos así. Esa mañana, como de costumbre, el abuelo partió con ellos a caminar, solo que esta vez, días antes habían navegado río abajo por el Pira-Paraná, y su misión era llevarlos a un lugar que nunca antes habían visto. Cuando llegaron, su nieta Arumá y su nieto Core se maravillaron de la imagen que estaba allí grabada en la gran roca a orillas del río. Esta es la roca de Enji, la misma que les mencioné en historias pasadas, dijo el abuelo. ¿Hoy nos contará la historia de esta roca?, intervino Core. Por supuesto, exclamó el abuelo. Precisamente esta gran roca habla sobre el origen de la humanidad que pobló el territorio del Baupés, nuestro territorio ancestral. Y debo decir que estas historias son antiguas enseñanzas de los tatarabuelos que, tristemente, se desconocen entre nuestra gente porque la cultura se ha ido perdiendo y los jóvenes quieren irse a la ciudad. Por eso, ustedes deben atesorarlas y transmitirlas a sus futuros hijos cuando sea el momento. El abuelo Kumú se sentó en una gran piedra, ordenó y tejió sus pensamientos para comenzar la historia. En el principio de los tiempos, el sol creó la Vía Láctea, con las tormentas del viento y el humo azul del tabaco fumado ceremoniosamente. Creó la tierra como una gran tela de araña en la que circula el rojo de la sangre, el color de la vida. Creó los ríos subterráneos de los visos blancos de la leche materna de la luna y el verde del color de las hojas medicinales. Y a este lugar lo llamó Axpicondia. Los animales y las plantas ya habían sido creados, pero al mundo le faltaba la gente. Core lo miró sorprendido. Abuelo, ¿cómo es la Vía Láctea? La Vía Láctea es el cúmulo de estrellas de nuestra galaxia que vemos desde la Tierra. Según nuestra tradición, continuó el abuelo, la Vía Láctea está conformada por dos serpientes que se entrelazan y se aparean. La parte luminosa y la estrellada en la boa arcoíris y la parte oscura y vacía en la boa acuática o la anaconda. Había muchas mariposas a orillas del río y soplaban vientos que traían melodías de la selva. Core y Arumá escuchaban atentos cómo los sonidos de la selva se mezclaban con la historia que contaba el abuelo.
Al rato, Aruma preguntó al abuelo, nos dices que el mundo de abajo se llama Axpicondia. Cuéntanos bien qué significa. Ya saben que Dia significa río y Axpi significa hoja de coca, ¿verdad? Continuó el abuelo. Al añadirle el sonido con, tenemos Axpicón, que significa leche materna. Por eso, en nuestra lengua indígena, la palabra Axpicondia nos da la imagen del río de leche bañado por el tenue color verde que proviene de la hoja sagrada de la coca. Mientras la leche alimenta el cuerpo, la hoja de coca alimenta el espíritu. ¿Y cuándo podemos viajar a ese lugar para conocerlo?, preguntó de nuevo Aruma. Solo podemos ir cuando, al morir, regresemos al vientre de la madre tierra. Entonces renaceremos como colibríes de verde plumaje y volaremos libremente surcando las aguas nutritivas de este río sagrado, respondió el abuelo. Core, impaciente por saber qué pasó después, susurró al oído del abuelo. ¿Y el sol? ¿Cómo hizo a la gente? ¿El sol cómo hizo a la gente? El sol pensó y pensó cómo podían hacer la gente, continuó el abuelo. Finalmente comprendió que de su bastón sonajero podían hacer brotar un hombrecito de cada tribu del Baupés. Un Desana, un Guanano, un Piratapuya, un Barazana, un Tucano, un Tatuyo, un Macuna, un Macú. Por eso envió a su primer hijo, Pamurí Maxé, a poblar el mundo y le entregó su bastón sonajero, muy parecido a este que llevo y que contiene el rayo de luz del sol con su poder fertilizador. ¿Qué tuvo que hacer Pamurí Maxé?, preguntó de nuevo Core, siguiéndolo con la mirada, fascinado. Pamurí Maxé hundió el bastón sonajero en el agua y así nació la primera humanidad, continuó el abuelo. En ese momento, el sol se unió en sagradas nupcias con la madre de las aguas, que es la anaconda. Al depositarle su semilla o energía luminosa, ella se convirtió en la gran madre procreadora. Quiere decir que en el principio el sol y la anaconda hicieron el amor, exclamó Aruma. Sí, sonrió el abuelo. En la naturaleza, todo es una danza del apareamiento. Y una vez que los rayos de luz del sol penetraron el fondo de las aguas, que es el vientre materno de la anaconda, no solo se gestaron los primeros hombrecitos, también la naturaleza se multiplicó en miles de especies que hasta entonces no habían nacido. ¿Y después que estaba hecha la gente, qué sucedió?, inquirió Core. Pamurí Maxé y los primeros hombrecitos que acababan de nacer debieron hacer un largo viaje por mares y ríos, continuó el abuelo. Así es que cada uno venía acompañado por la presencia de un espíritu protector. El hombrecito de Sana venía acompañado por el colibrí y el viento. Por eso nos llamamos Huira, hijos del viento, hijos del colibrí. Esto significa que además del alma humana, tenemos como protección un espíritu animal que es nuestro acompañante en otra dimensión. Los animales nos enseñan el camino del equilibrio y el respeto a la naturaleza, enseñanza que hemos venido ignorando. Es cierto, dijo Core. He visto cómo cazan a los animales sin piedad y por dinero, y cada vez hay menos serpientes, tigrillos, osos perezosos, tortugas, aves, monos y ranitas. Se acercan tiempos inciertos, asintió el abuelo. Estamos destruyendo su ecosistema, el espíritu de la selva amazónica. Y esto sucede porque al alejarnos de la naturaleza ya no podemos escucharla y el corazón se endurece. Por eso es necesario tener historias que nos unan a todos para ayudar a proteger la selva. Es muy sabio lo que dices, dijo Aruma al abuelo, y así recordaremos que la tierra no nos pertenece, que somos nosotros los que pertenecemos a la tierra.
Ya entiendo, cuando nos dijiste que de nuestra actitud depende el porvenir de la tierra, reflexionó Core. Así es. La tierra urge de todos los seres humanos un cambio de actitud, agregó el abuelo con gran nostalgia. Bueno, sigamos con nuestra historia. Y les invito a que consigan este libro, a que lo lean, que lo conjuren, que lo naveguen, que lo compartan y sobre todo que podamos sentir el llanto dulce de esta madre selva que está pidiendo con clamor su cuidado, el llanto urgente de los ríos, de las aguas, de las corrientes, que escuchemos el latido del ombligo de la madre que nos llama y nos convoca a que creemos, reinventemos y saquemos de los huesos las antiguas narrativas que son nuestro futuro ancestral, como decía Ayrton Krenak. Desde Taraira, desde estas aguas almibaradas del Baupés, hasta pronto.